Muy buen día, apreciados docentes, reciban un cordial saludo y una bienvenida a nuestro espacio de formación correspondiente a la CDA Gestión y CDA Acompañamiento. Iniciaremos por los aprendizajes alcanzados en el 2020. Recordemos que abordamos los procesos de flexibilización de aprendizaje, las guías de aprendizaje y los procesos de autoaprendizaje y autoevaluación. Ello atiende a los niveles mesocurricular, al uso de recursos y a la gestión del tiempo y de las personas. En este 2021 abordaremos 4 espacios de formación: ambientes híbridos de aprendizaje, gestión del currículo, de las personas y gestión del tiempo, el espacio y los recursos. Particularmente el día de hoy abordaremos la gestión del currículo y para ello haremos una integración entre la CDA de gestión, que corresponde a proyectos pedagógicos, y la CDA de aprendizaje situado, que corresponde a estrategias de aprendizaje. Para ello tendremos nuestras dos estrategias, que son las cápsulas informativas y una guía de aprendizaje que contiene todo lo que trabajaremos el día de hoy y algunos aspectos adicionales para profundizar. ¿Por qué hablar en primer lugar de proyectos pedagógicos? Nos presentan los proyectos pedagógicos como una forma de atender a la integración de las competencias, los aprendizajes priorizados, los procesos de evaluación y retroalimentación formativa, pero sobre todo lograr unos procesos de armonización, adaptación y ajuste a el entorno, las capacidades y las condiciones que tienen tanto estudiantes como instituciones educativas con sus equipos de docentes. Y para ello tenemos que tener presente el tipo de mediación, si es analógica, digital, física, y los recursos que cada colegio tiene a su disposición. Y como elemento importante hablaremos y retomaremos la flexibilización curricular. Recordemos que esta flexibilización responde a 5 aspectos: por qué enseñar, para qué enseñar, cómo enseñarlo y con qué enseñarlo. Y sobre todo aparecen las preguntas relativas al proceso de evaluación. Y aquí tenemos en cuenta los contextos, porque tenemos que recordar que es muy importante en estos momentos el acompañamiento de las familias, mirar esos aprendizajes que fueron priorizados en el 2020 y cómo se están abordando en el 2021, y por supuesto los equipos interdisciplinarios de docentes juegan un papel muy importante. De este modo, un currículo flexible en términos generales atiende a 4 aspectos. El primero, a trabajar sobre lo fundamental, sobre esos aprendizajes que priorizamos, luego de la reflexión consciente y sistemática sobre lo que debe aprender el estudiante. El segundo es que el currículo debe estar abierto a diferentes lenguajes, prácticas e interacciones, y por tanto es un currículo dinámico. El tercero es un currículo interdisciplinar que atiende a los intereses, las necesidades y las aptitudes tanto de docentes como de estudiantes, y por tanto va a permitir y posibilitar los procesos de investigación. Y el último, y quizá el más importante para los tiempos que estamos viviendo, son los procesos de autonomía, que requieren una participación activa del estudiante y que siempre esté priorizado el aprender a aprender. Pues bien, de este modo aparece el diseño universal para el aprendizaje como una herramienta que permite atender a la diversidad de contextos y de situaciones que tenemos hoy en día. En primer lugar, hablaremos de los principios que componen el DUA. Recordemos, debemos ofrecer múltiples representaciones al estudiante para las diversas situaciones que tenga a nivel contextual. Aquí estamos trabajando sobre el qué del aprendizaje. El segundo, el cómo del aprendizaje, y aquí entran las formas de acción y de expresión, que deben ser diversas, deben permitir al estudiante expresar sus aprendizajes de diversas maneras, y está muy relacionado con las evidencias de aprendizaje sobre las que hablaremos más adelante. Y el tercero está relacionado con la intencionalidad del aprendizaje, y es la implicación que logra el estudiante y la motivación con la que desarrolla sus actividades. Y aquí cabe preguntarnos, ¿esa intencionalidad que nosotros tenemos como docentes la percibe el estudiante de la misma manera o sus motivaciones son otras? Y es que al trabajar el diseño universal para el aprendizaje junto con los proyectos pedagógicos, estamos atendiendo a la interacción entre los sujetos, todos aquellos que hacen parte del acto educativo, la diversidad de escenarios que tenemos hoy en día: educación presencial, educación remota, educación en alternancia, con conectividad, sin conectividad, con conectividad intermitente, y al tipo de mediación, todas aquellas mediaciones en las que entran a jugar un papel fundamental la diversidad de recursos,
como las actividades sincrónicas, asincrónicas, el WhatsApp, la guía de aprendizaje, todos aquellos elementos que nos permiten hacer la mediación de ese proceso de aprendizaje. Y por tanto, estas interacciones las hablaremos como una interacción didáctica, que son todas aquellas posibilidades para el desarrollo de estrategias de aprendizaje, en particular las estrategias metacognitivas. De este modo, entonces, estableceremos algunas relaciones entre la interacción didáctica y las estrategias de aprendizaje. Puntualicemos la interacción didáctica. Es aquel elemento que permite la comunicación entre docente y estudiante a través de una configuración didáctica flexible. Para nuestro caso, las guías de aprendizaje, pero hoy también abordaremos los proyectos pedagógicos que pueden ser un complemento a estas guías. El segundo es el protagonismo del estudiante. Protagonismo en relación con el manejo de sus tiempos, espacios y ritmos para aprender, es decir, la autogestión del aprendizaje que él realiza en su casa o de forma articulada con los procesos de alternancia. Y el tercero son las estrategias para aprender, esas estrategias que están ligadas a los procesos metacognitivos. Pero no podríamos hablar de un proceso metacognitivo sin hablar de lo cognitivo y el uso de los recursos, que son las tres estrategias de aprendizaje propuestas. Las cognitivas, que están relacionadas con los procesos de repetición, elaboración y organización del conocimiento. Las metacognitivas, que permiten la planificación, la dirección y el control. Y también la conciencia que el estudiante tiene sobre esas posibilidades y limitaciones en su proceso de aprendizaje. Y la última, el uso de recursos, el uso de toda la diversidad de recursos que le permiten al estudiante autogestionar sus tiempos, definir qué esfuerzos son posibles de hacer y los procesos que le permiten concentrar sus esfuerzos en el proceso de aprendizaje. Bien, hablaremos ahora de los proyectos pedagógicos interdisciplinares. Para el MEN, un proyecto pedagógico es un conjunto de actividades programadas para alcanzar los objetivos propios de la formación integral de las personas que participan en él. Profundizaremos un poco esta definición hablando de proyectos pedagógicos interdisciplinares. Para ello, precisemos la interdisciplinariedad en tres elementos. El primero es que las relaciones interdisciplinarias no solamente deben ser conocidas por el docente, sino que deben poder ser establecidas por el estudiante. El segundo es que la interdisciplinariedad no aparece como un conjunto que es la suma de las partes, sino como actividades integradas que permitan identificar las relaciones entre los conocimientos de las diversas disciplinas que hacen parte del proyecto. Y el tercero es que se requiere un trabajo colaborativo para poder desarrollar este tipo de proyectos. Trabajo colaborativo que referiremos en este momento entre docentes. Posteriormente, en los procesos de presencialidad podemos hablar de trabajo colaborativo entre estudiantes. Y el segundo es la evidencia de aprendizaje. Este elemento tan importante y crucial para determinar qué han aprendido los estudiantes, y es que debe estar en línea con el proyecto y por tanto debe ser una evidencia que permita reconocer los aprendizajes integrados y puestos en juego al servicio del contexto sobre el cual se basa el proyecto. Veamos lo anterior en algunos contextos particulares. Por ejemplo, si nuestro contexto problematizador o nuestro contexto excusa para abordar algunos contenidos o competencias es las mascotas, debemos definir en este contexto cuáles son los aprendizajes que se van a trabajar de acuerdo a cada grado. Aquí tenemos ejemplos para ciencias naturales, ejemplo para matemáticas, para lenguaje, para tecnología y para ciencias sociales. Centraremos un poco la atención en la evidencia de aprendizaje. Supongamos que como evidencia del proyecto pedagógico les vamos a solicitar la creación de un álbum y sobre ese álbum hacer una video presentación cuando la conectividad lo permita. A partir del álbum les vamos a solicitar algunos elementos que nos van a permitir lograr evidenciar los aprendizajes alcanzados. Por ejemplo, le podemos solicitar que a cada una de las láminas que conforman el álbum le haga un texto descriptivo de las mascotas del curso o de la familia, dependiendo del contexto en el que se desarrolle el proyecto. Que como lámina central de su álbum construya una infografía en la que hable sobre los animales domésticos y salvajes o que incluya allí las preferencias a partir de una encuesta realizada. Dentro del álbum obviamente va a aparecer el número como cardinal y como código. Le podemos solicitar también una lámina central que hable del decálogo del cuidado de los animales
y aquí entran a jugar varias asignaturas, o le podemos pedir que haga un collage de las imágenes de las casas de las mascotas que se les puede solicitar construir para hablar, por ejemplo, de artefactos, hablar de figuras tridimensionales, de figuras planas, y también pues de tamaños, de formas o de costos, ¿por qué no? Un segundo ejemplo, hábitos de vida saludable como estilo de vida. Aquí, ¿cuáles se te ocurren que pueden ser los aprendizajes abordados? Para ciencias, para matemáticas, para lenguaje, para sociales, para educación física, para tecnología. ¿Cuáles podríamos abordar? Pues bien, aquí traemos un ejemplo elaborado por profesores en el que la evidencia de aprendizaje gira en torno a la construcción de una receta. Pero no es solamente la receta, porque si percibimos la imagen, se les pide hacer un texto instructivo con la receta, pero también se les pide hacer una tabla de ingredientes, calcular unos costos, calcular unos tiempos de preparación. Por lo tanto, estaríamos hablando no solamente del texto instructivo del lenguaje, se les solicita realizar textos argumentativos en relación con los aprendizajes de ciencias naturales al justificar el carácter saludable de la receta y los tipos de alimentos que usó. También se introducen algunos elementos del lenguaje en inglés, y una segunda actividad que hace parte de esta evidencia es la construcción de un empaque para posteriormente hacer la comercialización de su receta. Vemos aquí un conjunto de aprendizajes bastante amplio que ha pasado por unas actividades de exploración, de estructuración y de práctica. Recordemos que esto no se construye en una sola clase o en dos clases, es un proceso de construcción articulado entre las diversas asignaturas. Y por ejemplo, dentro del proceso de construcción de esta evidencia de aprendizaje, los estudiantes abordaron pisos térmicos, los cultivos de cada uno de esos pisos térmicos, lo que les permite hablar de los tipos de alimentos y de las condiciones de las comunidades en las que se desarrolla cada uno de estos tipos de alimentos, pero también se les pide hablar de sólidos geométricos para la construcción del empaque. De este modo, el conjunto de docentes al recibir la evidencia de aprendizaje pueden identificar los aprendizajes alcanzados en cada una de las asignaturas, y para ello se aborda una rúbrica de aprendizaje en la que se disgregan cada uno de los aprendizajes para matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales e inglés. Y es una rúbrica que es conocida por los estudiantes desde el principio del proyecto pedagógico. Miremos un último ejemplo. En este hablaremos de puentes para unir comunidades. Y la evidencia que se les solicita a los estudiantes es un video en el que expliquen por qué el puente construido soporta un determinado peso. Se les pide construir un puente con palillos de paleta. ¿Qué comunidades podría unir una estructura como esa y qué problemas sociales se solucionarían? ¿Cuál es el costo y cómo se calculó ese costo? Bien, si esa es nuestra evidencia de aprendizaje, ¿qué competencias temáticas o aprendizajes pueden ser abordadas y para qué grados serían? ¿Será que nos sirve un proyecto como este para grado quinto? ¿Nos sirve para grado tercero? ¿Nos sirve para grado primero? ¿Nos sirve para preescolar? ¿Y qué tipo de aprendizajes trabajaríamos en cada uno de los grados de forma diferenciada? Y el segundo elemento sobre el cual hay que profundizar es sobre las estrategias de aprendizaje. ¿Cómo podríamos proponer el desarrollo de estrategias metacognitivas además de las que hemos venido trabajando al interior de las guías? Para ello los invitamos a ver el video sobre estrategias de metacognición que desarrollamos el año anterior en el marco de la formación del ciclo 1 2020. Bien, para finalizar nos quedan dos tareas. Desarrollar la actividad de práctica, que es un formulario en el cual vamos a seguir trabajando sobre estos proyectos y otros que están propuestos allí, para mirar cuáles son las configuraciones didácticas y las estrategias de aprendizaje más acordes de acuerdo a cada uno de los contextos. Y la segunda es la actividad de transferencia. Esta la desarrollaremos a lo largo del ciclo 1 y seguramente a lo largo del año, y es fortalecer 3 aspectos en compañía de la CDA de docentes y el tutor. Esos 3 aspectos son: continuar fortaleciendo la interdisciplinariedad de nuestras guías de aprendizaje o en nuestros proyectos pedagógicos,
continuar con las estrategias de aprendizaje, pero con mayor conciencia sobre cuáles son las que estamos promoviendo con cada pregunta que le realizamos a los estudiantes y con los tipos de evidencias que les pedimos. Y la última, refinar esas evidencias de aprendizaje para dos cosas. Primero, apuntar a la interdisciplinaridad y segundo, seguir tratando de resolver el problema de evidenciar que verdaderamente los estudiantes están logrando los aprendizajes que proponemos. Recuerda que para todo ello cuentas con nuestro equipo de tutores de la CDA de docentes de facultativa para cada una de las instituciones educativas. Les agradecemos mucho su tiempo y su participación en este espacio de formación.